Buenas tardes. Pues bienvenidos todos. Es sin duda un privilegio estar nuevamente en la casa de Dios, en el lugar donde hemos apartado tiempo para glorificar su nombre, pero también para buscarlo, también para honrarlo, también para conocer más de Él. Que creo que ese es uno de los propósitos cuando venimos a su casa, cuando nos reunimos como iglesia, de conocer más, de enamorarnos más, de que los ídolos que nuestro corazón ha descubierto o se ha inventado inclusive, que Dios brille más. Creo que ese es uno de los propósitos por los cuales nos reunimos todos los domingos, para que Dios brille sobre todas las cosas de nuestra vida. Y bueno, por eso estamos acá, para aprender de su palabra. Y pues vamos a empezar. ¿Estamos en qué? En el libro de Hechos, exactamente. En el capítulo, lo leíamos, en el capítulo 15. ¿Alguien tiene encendido su celular? ¿Lo puede poner en vibrador? Soy bien distraído. Entonces, por si de repente suena, pues no nos podamos ahí desconcentrar y podamos entender de lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Pero también, ¿alguien no tiene Biblia? Si alguien no tiene Biblia, por favor puede levantar la mano y nuestros hermanos sugieres le pueden proporcionar una. Para nuestros invitados, si es que alguien no tiene Biblia, con gusto les podemos proporcionar una. Gracias, Yael. Aquí, Yael, aquí enfrente también. Perfecto. Y es que vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a escudriñar, vamos a deleitarnos, vamos a saber qué dice. Y una de las cosas que debe de tener la iglesia es que debe estar atento a lo que el predicador diga para ver si está registrado en la palabra de Dios. Si es que no fuera así, podemos levantar la mano y decir, hermano, eso no dice la Biblia. Pero sí es tan importante que podamos todos juntos concentrarnos y poder escudriñar de la palabra de nuestro Dios. Bueno, ya estamos en Hechos 15. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios sabiduría, ¿va? Padre, gracias te damos porque nos has permitido estar otro domingo más apartado para tu gloria. Gracias, Padre, porque te has revelado grandemente en tu palabra. A través de tu Espíritu Santo podemos deleitarnos en ella. Tu Espíritu Santo es grandioso porque nos hace ver, nos hace quitar el velo de nuestros ojos y podemos ver las maravillas. Bueno, Padre, eso es lo que queremos pedirte, que tú hables a nuestro corazón, que tú toques corazones, que tú siembres esa semilla de buscar cada día tu voluntad, de buscar cómo eres, Padre. Y aquí estamos, te pedimos que tú nos des sabiduría, que te pido por favor que tú me ayudes a compartir tu palabra. Tú conoces, Padre, mis condiciones, pero tú te manifiestas grandemente y lo has hecho, Padre. Bueno, te pedimos que tú lo sigas haciendo. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Terminamos el año 2023 y terminamos en la segunda semana de diciembre, ¿se acuerdan? En la segunda semana de diciembre. Y la segunda semana de diciembre, ¿se acuerdan cuál fue el pasaje o la predicación o el título o en tema general de qué se trató esa predicación que nuestro hermano Dani nos compartía? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien que diga yo? ¿Perdón? Venciendo la adversidad, exactamente, venciendo la adversidad. Y Pablo y Bernabé estaban ¿en dónde? Estaban en su primer viaje misionero. Y recordábamos
que ese viaje misionero aproximadamente duró 2 años. 2 años, aproximadamente en el año 44 al 46 después de Cristo. O sea, no habían pasado muchos años cuando el Señor Jesucristo había ascendido. El Señor Jesucristo ascendió a los 33 años posteriores. En Navidad nos explicaban las fechas, nuestra fecha, nuestro calendario, que no está bien ajustado a cuándo verdaderamente nació el Señor Jesucristo, pero aproximadamente. Y bueno, no tenemos problemas de cuándo nació el Señor Jesucristo. Aquí lo interesante es de que el Señor Jesucristo vino en persona. Dios mismo, siendo Dios mismo, vino en persona. Entonces, en el año 44, 46 sucede el primer viaje misionero. ¿Cuál era el propósito de ese viaje? Que alguien diga yo. ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué viajar? ¿Para qué salir? ¿Para qué viajar e irse a Iconio para ser apedreado? ¿Para qué viajar e irse a Listra y levantarlo así como dioses? Porque les llamaron Hermes, les llamaron dioses que hacían milagros. ¿Se acuerdan? Que esa era una de las predicaciones antepasadas, antes de venciendo la adversidad. Pero ¿para qué ir a poner en riesgo su vida? ¿Para qué, familia? ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Y este ha sido el propósito principal del libro de Hechos, de anunciar el Evangelio. Creo que en cada pasaje que estudiamos en la palabra de Dios, eso ha sido estudiar el Evangelio, propagar el Evangelio, compartir el Evangelio. De ahí el reto de como iglesia que nos tenemos que esforzar para predicar el Evangelio. Vayamos unos versículos antes para posicionarnos un poquito en contexto e ir a este pasaje que leíamos, que mi hermano Alan leía el capítulo 15. Vayamos. 14, 21. ¿Ya lo tienes? 14, 21. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, fíjense, uno de los propósitos de la iglesia es que hacer discípulos. Después de anunciar el Evangelio, primero se anuncia el Evangelio, después se hace discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y enseñándoles que para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por tribulaciones. Y este es el mensaje que mi hermano Dani compartía. También nombraron ancianos en cada iglesia y habiendo orado y ayunado, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Pasando por Pisidia, llegaron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia y contaron las grandes cosas que Dios había realizado por medio de ellos. Si no te molesta subrayar tu Biblia, subraya eso. Contaron las grandes cosas que Dios había realizado por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y es que este pasaje, esta parte de pasaje del versículo 27, del versículo 27, empieza el autor de Hechos. ¿Quién era, por cierto? Lucas, el autor de Hechos, empieza a dar bases para el problema que iba a suceder más adelante, que es el versículo 15. Que esto es obra meramente de Dios y no es de hombres.
es obra dirigida, gobernada por medio de Dios y no por hombres. Aunque lo vamos a estar meditando y hemos sido confrontados con esta palabra de que la iglesia tiene mucha responsabilidad para predicar el evangelio y esto de que al final es obra de Dios y no de hombres, pero la iglesia tiene la responsabilidad de predicar. Y la obra que Dios hace en la transformación de los corazones es obra meramente de Dios. Bueno, pues se quedaron ahí, juntaron a la iglesia y mencionaron cómo a la iglesia ¿de dónde? ¿La iglesia en dónde? ¿Dónde estaban? No te pierdas. ¿La iglesia en dónde? De Antioquía, exactamente, de Antioquía. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Okay. De Antioquía. De Antioquía, la iglesia de Antioquía, están en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía había mandado a Pablo y Bernabé a hacer el primer viaje. Bueno, regresaron a entregar cuentas y a decir las grandes cosas que Dios había realizado a través de ellos. De allí, 28, de allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Y mucho tiempo, los comentaristas dicen que es aproximadamente un año que se quedaron en Antioquía reforzando el evangelio en esa ciudad, en ese lugar. Bueno, ya que nos ubicamos más o menos en dónde estamos, ya que nos posicionamos en el lugar de Antioquía, vamos a ver este pasaje. Este pasaje nos confronta hasta el día de hoy porque pareciera que es un problema de la iglesia inicial, la iglesia de Jerusalén y la iglesia en ese momento que se había propagado el evangelio. Pareciera que era un problema meramente de esa iglesia. Pero curiosamente no, porque hasta el día de hoy ese problema se está arrastrando hoy, en nuestros tiempos. Y se ha arrastrado en todo momento, en toda la historia. Y antes de empezar, quiero que contestes estas preguntas. ¿Sabes cuántas religiones hay en el mundo aproximadamente? Me metí a la red y hay 4,100 religiones. O sea, enorme. ¿Cuál sería, la segunda pregunta, cuál sería tu argumento para decir que la iglesia en donde estás, o sea, de esas 4,100 religiones, la iglesia, la religión que tú profesas es la correcta? ¿Cuál sería tu argumento? O sea, ¿por qué? Y vaya, aquí podrían haber muchas respuestas, pero basadas en la Biblia, no basadas en la experiencia, basadas en la Biblia. ¿Cuál sería tu argumento por el cual tú podrías decir, mi religión es cristiana, la religión que yo profeso es cristiana? ¿Por qué? Por estos puntos, este y este. ¿Los tienes? Si no los tienes, este es un momento para poder empezar a hacer tu lista y confirmar tu fe. Y que de hecho, ese es uno de los objetivos de este pasaje. Confirmar la fe de la iglesia, de las iglesias que se estaban desarrollando en esta distribución, en esta propagación del evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta Iconio y hasta Derbe llegaron, ¿no? ¿Has hecho alguna característica, alguna obra para pertenecer a esta iglesia? ¿Te han indicado los líderes de esta iglesia que tú puedes pertenecer a esta iglesia si cumples los requisitos? Vamos a verlos. Una vez estando en la iglesia, ¿qué beneficios tienes? ¿Cuáles son lo que te atrapa? ¿Por qué te reúnes? ¿Por qué vienes? ¿Cuál es tu motivación? Si es que adquieres beneficios, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te mueve? ¿Levantarte por ejemplo, algunos a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana? O algunos hasta, quiero ser irónico, 5 para las 11 y llegar. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva para estar cada domingo? Estas preguntas Lucas los va a responder en el transcurso de este pasaje. Y creo que cada domingo
esta podría ser nuestro objetivo de por qué nos reunimos, por qué estamos aquí cada domingo, por qué podemos esforzarnos y dejar a un lado nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros estudios, nuestra familia y vale, me voy a la iglesia. ¿Dónde se da el lugar? ¿Qué problema hay acá? Bueno, solamente lo voy a comentar, lo vamos a analizar versículo por versículo, como lo hemos meditado en esta iglesia, de estudiar la palabra versículo a versículo, pero vamos a recordar qué estaba pasando. Estaba la iglesia de Antioquía y llegaron unos, y estos unos llegaron a decir, es que el evangelio que ustedes están predicando les falta algo, y les falta que cumplan la ley, que cumplan los ritos de Moisés y que se circunciden. Este era el punto principal de por qué se desarrolla este capítulo 15. De aquí la necesidad de que parte Pablo y Bernabé a un segundo viaje. Y a Dios gracias porque Dios va moviendo todo para que su evangelio se desarrolle conforme a su voluntad. Entonces están estos personajes, estos judíos, judaizantes se le llama, que están enseñando doctrina que no están enseñando los apóstoles, y mucho menos Pablo y Bernabé, mucho menos ellos. Entonces está la discusión, se vuelve una discusión candente entre estos que venían de Jerusalén, lo leímos, y en ese momento no pudieron tener un acuerdo. Pues buscaron ese acuerdo que la iglesia cristiana, la iglesia que sigue el evangelio necesita para tener una unidad y un mismo pensamiento. Y entonces es como se van a Jerusalén, la iglesia de Antioquía manda a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para arreglar este asunto. Y este es el problema. Por lo tanto, el lugar donde se desarrolla estos hechos es en Antioquía y en Jerusalén. Pasan por Fenicia y Samaria y llegan a Jerusalén. ¿Cuáles son los personajes principales que vamos a hablar acá? Los personajes son algunos que venían de Jerusalén, estos algunos que tienen otro evangelio, estos algunos que dicen que la obra de Jesucristo no basta, sino hay que cumplir la ley. Pablo y Bernabé, llevamos 3 personajes. Los apóstoles y los ancianos. Pedro, aquí Pedro reaparece. Ya Pedro había como que menguado, se había ido a predicar a los judíos. Era su ministerio de predicar a los judíos. Lo vimos en el capítulo 13 y 14. Y entonces Pedro también se une para hablar de este problema. Por último, Jacobo. Hay otros personajes que involucran, no principales, pero sí Silas, Judas, que lo vamos a ver más adelante, pero es parte de este problema. Y en general, la iglesia que envía y la iglesia que recibe. La iglesia que envía a Pablo y a Bernabé para ir a Jerusalén a tratar este problema, y la iglesia que recibe a Pablo y a Bernabé estando en Jerusalén, que al final es la misma iglesia de Jesucristo. Hay otros personajes que se mencionan como David, Moisés y el Señor Jesucristo. Pero en todo el libro no se va a dejar de hablar de un personaje principal. Y lo hemos recalcado y nos hemos gozado en ello porque es el mismo personaje que está ahorita con nosotros. Es el mismo personaje que si Dios ha transformado tu corazón, vive en ti, que es el Espíritu Santo. Se habla del Espíritu Santo, se habla de Dios y se habla de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que tiene la iglesia en Jerusalén y la iglesia en las regiones que ya se había predicado el evangelio. ¿Cuál es el problema? Pues el problema era
que la ley exigía ciertos ritos que no se estaban cumpliendo, ciertas reglas que la ley a través de Moisés se establecían para que se cumplieran y así llevar a cabo la religión judía. Pero antes de empezar a desarrollar los temas, quiero dedicarme un tiempo, y no me voy a salir del tema, quiero aclararlos por si se pierden, e irme al Antiguo Testamento y después del Antiguo Testamento detenerme con el Señor Jesucristo en un pasaje donde comenta qué pasaba con la ley, qué pasaba con las obras de la ley y qué pasaba con la obra del Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje se enfoca en la actividad de nuestro Señor Jesucristo, invitando a los pobres de espíritu. ¿Se acuerdan el mensaje del monte? El sermón del monte, gracias. El sermón del monte, ¿se acuerdan de ese suceso? En Mateo 11:28, si me está siguiendo con la Biblia, en Mateo 11:28, el Señor Jesucristo hace una invitación. Y una invitación que desde la antigüedad, desde la fundación del mundo, desde Adán y Eva, desde que se dictó la ley a través de Moisés en Levítico, desde ese momento, se menciona una serie de cumplimientos que tenía que hacer el pueblo de Israel, pero no pudieron cumplirla. Y entonces, al no poderla cumplir, al ver el ser humano miserable, sin poder sujetarse a la ley y cumplirla toda y perfecta, el Señor Jesucristo hace una invitación. ¿Y qué dice? Y esta es la invitación que hasta el día de hoy es latente, ¿eh? No es solamente lo que pasó en ese tiempo en Jerusalén, cuando estaba el Señor Jesucristo en la tierra, cuando estaba predicando el sermón del monte. ¿Qué dice? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Otra vez, si no te importa subrayar esa parte, subráyala. Esto te va a dar alivio. Esto te va a quitar un peso. Esto te va a liberar de una carga que no la vas a poder llevar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es, ¿están conmigo? ¿Es qué? ¿Es fácil y ligera? Y ligera mi carga. El Señor Jesucristo estaba anteponiendo que el yugo de Jesucristo es más fácil que todo la carga que atraviesa el ser humano sin Jesucristo. Y entendiendo un poquito para saber qué caramba es un yugo. ¿Alguien sabe qué es un yugo? Cuando exactamente se le pone a dos bueyes para arar, para hacer el trabajo, y ¿puede ponerse un yugo a un buey? No se puede. A fuerza deben ser dos. De tal forma que este es el ejemplo que el Señor Jesucristo estaba dando al pueblo de Israel. Que si es que se ponen el yugo, si es que se humillan, si es que agachan literalmente la cabeza, el yugo de Jesús es fácil. De tal forma que a esta predicación la he nombrado dos yugos: el yugo de la ley y el yugo de Jesucristo. Ahí está, dos yugos. El yugo de la ley era difícil de cumplir. El yugo de la ley lo único que te mostraba es lo pecador, lo perverso, lo horrible, lo malo que eres, que es tu corazón. Es
Eso es lo que marcaba la ley. La ley para que se cumpliera, el objetivo no era cumplirla para lograr una salvación o una aceptación o llegar directamente al lugar santísimo. ¿Se acuerdan el proceso para poder ser perdonados por los pecados en el Antiguo Testamento? ¿Qué tenía que pasar? Bueno, si había un pecado, había un sacerdote que ofrecía un holocausto, que mataba, dependiendo qué tipo de pecado había, paloma, un buey, un cordero, y era presentado al lugar de la expiación. Un día al año se hacía un sacrificio especial para que pudiera el sumo sacerdote, una vez al año, un sumo sacerdote, o sea, no podían entrar cualquiera, un sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo y ofrecer una expiación por los pecados del pueblo, pero primeramente por él. La ley no te daba libertad para conocer a Dios, porque ¿quién entraba? Entraba el sumo sacerdote, no podía entrar un judío normal. De hecho, había una tribu, que si me ayudan a recordar cómo se llamaba, era el encargado de hacer toda esa maniobra, esa actividad de los ritos. ¿Quién? Los levitas, gracias. Los levitas. De ahí en fuera esa tribu, de ahí en fuera era la única que tenía libertad, pero ni siquiera esa tribu podía entrar al lugar santísimo. Era solo uno. De tal forma que cumplir la ley no era objetivo de entrar al lugar santísimo. No tenía libertad para conocer al Dios de la creación, a su Dios. No podía tener una relación cercana con él, sino solamente el sumo sacerdote. Y eso una vez al día. Al año, gracias. Al año. No me estoy perdiendo del objetivo. Estoy hablando de la ley y más adelante vamos a ver el yugo de Jesús. Así que no te pierdas para que vayamos y podamos entender bien el pasaje de Lucas, el pasaje de Hechos, el pasaje del autor de Lucas, ¿vale? Entonces, el judío no podía entrar al lugar santísimo, de tal forma que la ley no lo permitía llegar a conocer a Dios. La única forma de conocer a Dios era a través de su palabra, pero no físicamente, no una relación íntima con su creación. ¿Por qué? Pues porque Dios es santo y así lo demandó. Y espero que el Espíritu, o más bien tú seas sensible al Espíritu y valores ahora que teniendo esa libertad al lugar santísimo, tengas un deleite día a día con el Dios que te creó, con el Dios que te formó. Esa comunión solamente se puede obtener por las disciplinas espirituales. ¿Y esas disciplinas espirituales cuáles son? ¿Cuáles son las disciplinas espirituales que estás ejerciendo en tu día a día? ¿Oración? ¿Lectura bíblica? De la lectura bíblica aparecen un montón como reflexión, meditación, memorización. ¿Qué más? ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Todos practicamos disciplinas espirituales. Que por cierto, una disciplina es un acto, pues, de ejecución. No viene solito, no viene solito. Tienes que disciplinarte para esas disciplinas espirituales. El congregarnos es una disciplina espiritual. El venir a la oración es una disciplina espiritual. En ayunar es una disciplina espiritual. El procurar con tu hermano cómo está es una disciplina espiritual. Pero bueno, dejo ese lugar. Entonces, el yugo de la ley no permitía conocer el lugar santísimo. No lo permitía. Era difícil para el hombre cumplir primeramente la ley para poder conocerlo. La única forma de saber quién era Dios es a través de la palabra, a través de lo que ya había revelado en el canon. Es lo que había revelado nada más. Pero no tener una comunión con su creador. En cambio, el yugo de Jesucristo
Y hemos reflexionado cómo ese Dios, Jesús mismo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pues el Señor Jesucristo les dice que es ligera su carga y que es fácil. ¿Cuál era el punto principal de la oferta que el Señor Jesucristo hacía para que descansaran en su yugo? ¿Cuál era? Creer nada más. Creer para poder llevar a cabo la humillación de uno y que el yugo sea puesto con nosotros. Creer, que eso lo hemos meditado, que se le dice fe, ¿no? Fe en Jesucristo, fe en la obra meritoria de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que sí cumplió la ley. Él fue el que sí se acató a las reglas para ser perfecto. Que por cierto, el Señor Jesucristo de repente tenía ahí un problema porque decía, a ver, si la circuncisión no se tenía ya más que cumplir con la iglesia, porque el Señor Jesucristo sí se tuvo que circuncidar. Dice que lo llevaron al templo para cumplir el rito correspondiente. ¿Por qué el Señor Jesucristo se tenía que circuncidar? Porque tenía que cumplir toda la ley. Y se sujetó a ella. Y la cumplió completo. De tal forma que vemos en el Señor Jesucristo cumplida la ley. Y entonces Él puede llevarnos a través de ese yugo, dar muestras de que verdaderamente su yugo es fácil y ligera la carga. A través de que Jesucristo sí cumplió la ley, nosotros podemos cumplir ahora los mandamientos que Dios pone en nosotros. La ley no santifica, para nada, La ley no santifica. ¿Quién santifica? Jesucristo. ¿Y qué era tan necesaria esa santificación? Era necesaria esa santificación porque una vez estando corrompidos, estamos lejos de Dios, estando corrompidos después de la caída de Adán y Eva, ya el ser humano por su fuerza y por su voluntad no puede ni siquiera agradar a Dios y ni siquiera cumplir la ley, sino solamente Jesucristo. De tal forma que Isaías en el Antiguo Testamento les dice a Isaías, después de que al pueblo de Israel le dio la ley para que la ejecutara, y el pueblo de Israel la ejecutó. No. Años después de haberlo sacado Moisés de la esclavitud a través de Dios, Isaías les dice a los israelitas, les dice, oh gente pecadora, Isaías 1, 4, 6, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querráis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta de los pies hasta la cabeza, no están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. ¿Ven el problema que tiene el pueblo de Israel? Este mismo problema no nos aleja de nuestra realidad cuando antes de que Dios nos rescatara, antes de que Dios nos transformara, antes de ver ese mensaje del Evangelio. Esta era nuestra realidad. Pero por gracia, Dios en su misericordia, que al ver que no podíamos cumplir la ley, ni su pueblo elegido, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados, por mis pecados, y pagar una deuda que Él no tenía que haber pagado, pagar una deuda que Él ni siquiera cometió, pero dio su vida por ti. De ahí la invitación también de Isaías 55:1 a todos los sedientos. O sea, si te sientes así, con esas características, créeme, no te estoy tachando, no te estoy señalando, no te estoy poniendo el dedo sobre ti diciendo, ay, qué pecador eres. No, sino estamos en sintonía con Isaías
a todos los sedientos, 55:1, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, chequen, dinero, no es por obras, no tienes nada, absolutamente nada. De hecho, nuestras obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. No tienes dinero, venid comprad, comed, venid comprar sin dinero, porque eso sí, familia, el precio de nuestro Señor Jesucristo no es un precio barato. Y no sé qué tanto te pese esto, pero el precio que derramó la sangre de nuestro Señor Jesucristo por ti es un precio invaluable. Pedro dice que es un precio, es una sangre preciosa. Ahí te dejo de tarea para que leas. Y entonces el Señor Jesucristo, conociendo esto, vayamos al Nuevo Testamento, vayamos a Lucas 18. Vayamos a Lucas 18. Y aquí está un claro ejemplo de un judío que dice que sí cumple la ley. De un judío que a veces son como nosotros, de que soy recto, de que oro, de que doy mis diezmos, de que entonces sí tengo derecho a pertenecer a la iglesia de Dios. Lucas 18, ¿lo tienes? 18. 18. ¿Lo tienes? Lo voy a leer. Un hombre principal le preguntó, maestro bueno. Aquí el hombre principal entra en un problema, ¿no? Primeramente empieza con decirle maestro, sin advertir que el Señor Jesucristo que estaba tratando con él era el Señor de todo, el que lo creó, sino solamente maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, subraya eso lo que dijo, subráyalo. ¿Qué dijo? Ayúdenme, si estás conmigo. Y era cierto. El Señor Jesucristo lo pone a prueba. ¿Qué tan necesario es que nos ponga a prueba nuestro Señor Jesucristo para saber si verdaderamente estamos en sintonía con Él? Oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. O sea, a ver, hombre principal, te falta una cosa. Y si te falta una cosa, no has cumplido toda la ley. Y si te falta una cosa, tú eres elegido para un juicio de perdición, para un juicio final, para un juicio de separación total con el Padre y su creación. Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto se puso triste. ¿Cuáles son tus tesoros? Porque era muy rico, dice, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver esto, Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. El Señor Jesucristo no estaba hablando de posesión económica en esta parte, porque si estuviera hablando de posesión económica y que los pobres sí podían tener esa libertad para tener esa salvación e ir al cielo, entonces todos los que estaban alrededor de él, siguiéndolos, hubieran sido salvos. Y no es cierto. Dice que después muchos lo abandonaron porque ya no les daba pan, ya no les daba comida y lo abandonaron. Entonces, no está hablando aquí de riqueza, más bien está hablando los tesoros que tú tienes en el corazón. Sigo. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Y los que lo oyeron dijeron, ¿quién puede
¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, subraya también esto, porque eso es muy importante. Lo que es imposible para los hombres, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo acá? Tú no puedes cumplir la ley. Jamás vas a poder cumplirla. Y te estoy mostrando, hombre principal, porque así lo menciona Lucas, hombre principal, te estoy mostrando que tú no puedes cumplir la ley. Tu posición espiritual es miserable para poder cumplir la ley. Lo que es imposible para los hombres, ¿es posible para quién? Tú no tienes que cumplir la ley para ganarte el cielo. Porque Jesucristo cumplió la ley que sí podía, que sí pudo, y te pone un yugo para que puedas entonces cumplir los mandamientos, para que te puedas sujetar a la palabra de Dios, para que esa sea tu deleite y tu guía. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Aquí Pedro me encanta porque soy como yo a veces, de ingenuo. Realmente Pedro lo había seguido. Realmente había seguido Pedro de una forma intuitiva. Voy a seguir a Jesucristo. No, Jesucristo lo llamó, ¿se acuerdan? Lo llamó y les dijo, vengan, les haré pescadores ¿de qué? De hombres. Es a través de Jesucristo que se hace la obra. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres, hermanos o mujeres o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo que en el siglo venidero. ¿Cuál era el mandamiento que no pudo ejecutar este hombre? ¿Cuál era? ¿Cuál era el mandamiento que no cumplió? Piensen. No pudo darles, no pudo compartir sus riquezas con sus hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No pudo ni siquiera ese cumplirlo. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El yugo de Jesucristo sí es fácil entonces. El yugo de Jesucristo, ese único, unigénito Hijo de Dios que pagó en la cruz del Calvario, que hizo que el velo se rasgara de arriba a abajo, imposible rasgarlo de abajo a arriba, y además estaba muy grueso. Comenta las indicaciones de cómo se tenía que armar el lugar santísimo. Sonia, ¿tienes ese dato? ¿De qué grueso tenía la cortina? Pero era mucho, no se podía, humanamente no se podía. El Señor Jesucristo, el que murió, el único que fue aceptado en un sacrificio perfecto y rasgó el velo para que pudiera el judío, el cristiano, el que pusiera la fe en él, tener libertad de comunión con su Creador. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si te has rendido a Dios, si has puesto tus fuerzas, tus capacidades, tus cosas, tu familia, entonces Dios se encarga de lo demás. Si has puesto tu yugo, si has dejado que el Señor Jesucristo ponga el yugo sobre ti, entonces podrás tener frutos, que de ahí la otra parte de las evidencias de un cristiano. Porque entonces habrá frutos de que verdaderamente llevas ese yugo. Llevas la obra que el Señor Jesucristo puede hacer en ti. Esa gracia que te permite ejecutar los mandamientos. Amando al Señor tu Dios sobre todas las cosas, amando a tu prójimo como a ti mismo, perdonando al que te ofendió, abandonando tus tesoros, obedeciendo a nuestras autoridades, a veces muy simple, honrando a tus padres, jóvenes, porque entonces sí podemos, porque ese yugo
lo lleva Jesús. Tú nada más te dejas guiar. De ahí la necesidad, familia, de hacerse una introspección, de hacerse un análisis, de hacer un examen. ¿Estoy dando frutos de arrepentimiento o sigo necio en mi perverso corazón? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Santiago, por otro lado, nos dice esta parte de los frutos de la fe. Vamos a Santiago, Santiago 2:14. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarse? Y si un hermano o una hermana están desnudos o tienen necesidad de mantenimiento cada día, alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: ¿tu fe? Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien dices. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Lo que está diciendo es de que la evidencia de tus frutos de arrepentimiento son evidentes. Y las evidencias de tus frutos de arrepentimiento no es para ganarte el cielo, sino es por su fe. La fe en Jesucristo. De ahí, otra vez, la motivación que debe haber en el cristiano para saber qué obras estoy haciendo. Estoy dando mi ofrenda, estoy colaborando para el aseo, estoy aportando dinero para proyectos o convivios. ¿Para qué? ¿Para ser vistos y ganarte el cielo? ¿O porque Dios mora en ti? Y esa ligereza, esa facilidad para dar, para servir, es tan fácil. Vayamos con esto. Concluyo la parte de la ley y Jesucristo, el yugo de la ley y Jesucristo. Vayamos al pasaje, porque después de esto lo demás está más fácil, más tranquilo. Entonces algunos, vayamos al versículo 15. Podría decir que esta es la introducción de mi mensaje, así que me soportarán. ¿Cuántas horas quieren? Gracias, mi hermano. No alerten sus fusiles. Vamos al versículo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, algunos, por ahí: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Algunos. ¿Quiénes son estos algunos? El versículo 5 menciona que son secta de los fariseos. Vayan al versículo 5 y confírmeme si esto es cierto. Algunos de las sectas de los fariseos. ¿De dónde venían? De la secta de los fariseos. Y el versículo 24, creían que eran enviados de Jacobo. Pero Jacobo menciona, no, yo no lo reconozco. Así que estos algunos no eran enviados ni por Jerusalén, ni por otra iglesia, ni por otros líderes de las iglesias. Dice 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidáis y guardar la ley. Algunos sin autoridad, sin ningún mandato eclesiástico o de iglesia, ni enviados por Jacobo. Jacobo ya está aquí diciendo que yo no los envié, pero sí habían salido de nosotros, dice. Bueno, sí salieron, pero no los mandé yo. Es curioso, iglesia, porque esto hay que tener mucho cuidado.
Y los medios de comunicación los tenemos a la mano. Y seguimos a personajes, aparentemente pastores, que son algunos, que no tienen iglesia, que no se han cerciorado si pertenecen a un liderazgo o se van así por la libre, sin tener en cuenta a quién pertenece. Es mucho. Ahora en nuestros días, si no tenemos un discernimiento de la palabra de Dios y nos dejamos llevar por comentarios sin hacer una meditación diario, sin tener una comunicación con Dios, vas a ser muy fácilmente arrastrado por esos algunos. Ten cuidado. La importancia de pertenecer a una iglesia es tan necesaria. De ahí, familia, que si tú no eres parte de esta iglesia, si no te sientes identificado, puedes ser tentado a ser seducido con algunos. No lo reconoce Jacobo. Y no tienen un propósito primordial, que es la unidad, que es el segundo tema que va a abarcar en nuestra segunda enseñanza de la próximo domingo. La unidad no lo tenían estos algunos. ¿Por qué? Porque estos algunos tienen otras ideas. Estos algunos dicen que se deben circuncidar. Estos algunos dicen que la ley, a ver Dios, tú mandaste una ley y entonces la obra del Señor Jesucristo en la cruz no cuenta, por lo tanto se deben de circuncidar y guardar la ley. Esto es lo que algunos estaban mencionando. De tal forma que, iglesia, te motivo a que escudriñes la palabra para saber si verdaderamente la predicación que escuchas verdaderamente viene de la palabra de Dios, viene de líderes o vienen de predicadores que se sujetan, que pertenecen, que están interesados en la unidad. Si es eso, entonces síguelos. Pero tienes una obligación, tienes un compromiso, tienes un apego que el Señor Jesucristo te muestra de pertenecer a una iglesia. Era curioso porque estos algunos los menciona Gálatas también. Gálatas 1, 6 a 9. Estoy sorprendido de que os hayáis alejado tan pronto de lo que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino que hay otros que os perturban y quieren alterar el evangelio. Pero si alguno de vosotros o un ángel enviado del cielo os anunciare un evangelio diferente de los que hemos anunciado, que quede bajo maldición, dice la traducción 2020, Reina Valera, que quede bajo maldición. Si te dejas influenciar por estos y si los sigues, que quede bajo maldición. O si esta es tu idea también, que quede bajo maldición. 3, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Encomendados por la iglesia. Quítale eso a tu Biblia. ¿Y qué dice? Encomendados por la iglesia. Quítale eso. ¿Qué dice? 3, estamos en el 3. No te pierdas, estamos en el 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, encaminados por la iglesia. Si le quitamos eso, Bernabé y el apóstol Pablo no eran pertenecientes a la iglesia. Pero qué tan importante es pertenecer a una iglesia. Qué tan importante es la unidad, el propósito de los planes de tu iglesia. Porque fueron encaminados. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron llevados. 620 y tantos kilómetros hay de Antioquía a Jerusalén. Mi hermano Sergio, apóyenos. ¿Cuál es la distancia aproximada de aquí a dónde? 625 kilómetros. Irapuato. ¿Había vehículos?
Había caballos que corrían así bien chido. ¿Quién sabe? No lo dice. Pero no se hicieron Irapuato, Guanajuato. ¿Cuántas horas ahorita se hace uno allá? 6 horas. 6 horas habrán tardado Pablo y Bernabé. No lo creo. No lo creo. La iglesia los encomendó. La iglesia apoyó esa actividad. Pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Gran gozo. Gran gozo. Si no te emociona cuando tu hermano o sabes de alguien que ha creído en el Evangelio, hay un problema de salvación en tu vida. O no has entendido el mensaje de la gracia para que te cause gran gozo. Imagínate a estos que disfrutaban de este gozo de los fenicios y samaritanos. Imagínense el gozo que ellos tenían porque habían creído en el Evangelio. ¿Cómo es tu vida en la semana? ¿Es triste? ¿Desdichada? Estoy consciente que pasamos por cuadros muy difíciles y a veces hasta imposibles, y nos ponen semblantes de tristeza, de enojo, pero al final que no se nos olvide que tenemos una gracia inmerecida, un regalo, que es el yugo de Jesucristo y que es ligera nuestra carga. 4. Llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. Subraya eso, que Dios había hecho. Otra vez, no es obra de los apóstoles, es obra de Dios. Fueron recibidos. Había una unidad. Se identificaban. La iglesia se identificaba. Si no te identificas tú con los planes y proyectos de esta iglesia para que podamos servir, para que podamos ser heraldos del Evangelio, familia, amigo, haz un análisis en tu vida. El mérito no se lo llevaron Bernabé y Pablo. El mérito se lo llevó Dios. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces aquí está el problema. Aquí se vuelve a mencionar el problema. Esta secta estaba tachando la obra que ya habíamos comentado. Esta secta estaba diciendo: el sacrificio que Jesús hizo no sirve. ¿Valoras el sacrificio que Dios hizo por tu vida? Tanto así que te emociona abrir la palabra de Dios todas las mañanas. Y antes de que salgas, que sea la palabra de la ley en tu boca. Que Dios nos ayude, que Dios nos redarguya realmente a saber si estamos en esta vida que es cristiana, que es evangélica, o solamente es una religiosidad en nuestros días. Espero que no seas de los que abren su Biblia solamente aquí en la iglesia. Espero que no sea de los que oran solamente por los alimentos. Porque si no vas a ser fácilmente arrastrado por ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario. No habían creído que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo era suficiente y era el que permitió la entrada al lugar santísimo. No habían entendido que Jesucristo, al cumplir la ley y al ir a la cruz del Calvario, estaba pagando tu deuda. Estaba pagando lo que tú tenías que presentarse un día delante del juez. 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: recordemos que Pedro, ¿quién es Pedro? Un judío.
Pedro también batallaba con cumplir la ley. Pedro también fue circuncidado. Pedro en algún momento fue arrastrado por estos judaizantes. Y te pongo ahí en Gálatas 2 para que lo leas. Gálatas 2, lee todo el capítulo. Pedro fue arrastrado. Y de ahí la controversia que tiene Pablo con Pedro. Sí hay una mención, ¿no? Hay una mención de que hubo un conflicto entre Pablo y Pedro. Bueno, Pedro lo llama hipócrita. Pablo le llama hipócrita a Pedro por este problema de la ley. Te invito a que lo leas. Subráyalo, Gálatas 2. Y entonces en este problema de Pedro estaba en este concilio. Estaban los ancianos, estaba Jacobo, por cierto, Jacobo lo vamos a mencionar, se va a mencionar en la siguiente lección, pero Jacobo no es el Jacobo que habían matado en el versículo 13. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que murió Jacobo? ¿Sí se acuerdan o no? Lean. Bueno, este Jacobo no es ese. Este Jacobo es el hermano de Jesucristo, que creyó después. Y ahí viene una historia bien chida de Jacobo. Investíguenlo. Pero Pedro, con esta referencia de que había sido amonestado por el apóstol Pablo, me encanta este personaje porque soy igual. Que solamente por gracia de Dios podemos conocer nuestros errores y haber un arrepentimiento. Pedro estaba en su lugar. El llamado de atención que tuvo de Pablo a Pedro fue en Antioquía. Pablo estaba en Antioquía, Pablo estaba ministrando la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé eran pastores y líderes de la iglesia. Pablo entonces confronta a Pedro, y le dice: ¿qué hipócrita eres? Le llama la atención y ya no se menciona más, sino se menciona en Gálatas. Se menciona en Gálatas esa corrección. Bueno, Pablo y Pedro se encuentran en Jerusalén. ¿Cuál crees que sería la actitud de Pedro ahora? Pedro estando en su iglesia en Jerusalén y Pablo haberle dicho hipócrita. De repente uno podría decir: ahora sí me voy a desquitar, ahora sí me toca a mí. Pero la actitud de Pedro no es esa. Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, versículo 7, ve, en algún tiempo Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por boca de la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. El apóstol Pedro no le reclama absolutamente nada. Al contrario, confirma la actividad del Espíritu Santo en la salvación de los gentiles. Y no tan solo en la salvación de los gentiles, sino en la salvación de los judíos, dando al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. El evangelio no se trata de saber, porque Pedro estuvo con el Señor Jesucristo y sin duda conoció mucho del Señor Jesucristo. El evangelio se trata de ser, familia. El corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Y este era el Pedro que estaba confesando. ¿Cuáles son los argumentos? Y termino con esto. ¿Cuáles son los argumentos? No me voy a llevar 2 horas, mi hermano. No voy a llevar 2 horas. Con eso terminamos. ¿Cuáles son los argumentos de Pedro? De 8 días vemos la conclusión. No podía abarcar el otro tema, pero a Dios gracias porque mi hermano Eliberto va a agarrar la estafeta para el siguiente mensaje. Pero la conclusión que llega para llevarse a cabo el concilio empieza aquí a través del apóstol Pedro. ¿Cómo es de que verdaderamente la salvación es por gracia y es por obra meritoria de solamente Dios y no es por obras tuyas? Absolutamente imposible. Primeramente, ¿qué dice? Dios, el 7,
¿Dios los qué? Dios escogió que los gentiles oyesen. No es un mérito de los que predicaban, es nuestra obligación, pero Dios los escogió. Él les abrió el corazón para que creyesen. 2, que creyesen en quién. Que creyesen, oyesen por boca la palabra de qué, del evangelio y creyesen. Pero ¿es quién? Es Dios. No estaba en los méritos del judío. No estaba en los méritos que los judíos querían proponer para que los gentiles ejecutaran esas obras. Después, Dios el que conoce los corazones. Versículo 8. ¿Sí estás conmigo? Ya te perdiste. Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo conoce Dios que conoce los corazones. De ahí la delicada crítica o comentario cuando advertimos, es que este hombre parece ser que no ha creído en el Evangelio, parece ser que no es salvo, porque sus obras no lo evidencian. Dios que conoce los corazones, creo que no somos alguien para decir, tú sí eres salvo, tú no. Esto batallé mucho yo, pero es Dios. Es Dios. Y es más, es un evangelio personal, es tú y Dios. No te tiene que importar si el otro es salvo. Lo que te tiene que importar es de que si mis obras, las mías, reflejan que llevo el yugo. Es Dios quien da. Por último, ¿quién? El Espíritu Santo. Y aquí está este personaje que hasta el día de hoy también es mencionado y hoy en nuestra congregación lo tenemos. Todos los méritos son, ¿qué dice Pedro? Todos los méritos son de Dios y el Espíritu Santo. No son de uno, no son tus obras. No es tu afán. No te vas. Si tu riqueza, si tus bienes te aseguran un futuro en esta tierra, sin tomar en cuenta a Dios, créeme, tu perdición es segura, tu sentencia es segura. Así que te invitamos a que dejes esos méritos para ganarte una salvación aquí en esta tierra. Mejor preocúpate por una salvación eterna. Si esto lo tuviéramos bien en mente, yo estoy seguro que tuviéramos más congregación los jueves. Estoy totalmente seguro, porque hay muchos hermanos en todas las iglesias, no tan solo acá, hay muchos hermanos que tienen la libertad de programar sus actividades y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás, esas encargará Dios. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe a sus corazones. Ninguna diferencia, purificado por la fe a sus corazones. Pedro estaba diciendo, no hay obras. La obra meritoria es la fe en Jesucristo, la fe que pagó por ti. Esa es la única obra meritoria, porque era el único que pudo haber cumplido la ley y perfecta y toda. Tú no puedes. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí hay una amonestación a estos judaizantes. La ley que Jesucristo vino a cumplir por ti se puede ejecutar, ya se puede ejecutar, pero a través de la fuerza y dirección de Dios. Él vino a cargar la culpa. Él vino a cargar tu culpa. Él vino a ponerse en tu lugar porque tú no podías. Tú no podías, pero Jesucristo sí. 11. Con eso termino. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. La unidad. La unidad. La unidad entre dos pueblos, un pueblo judío y el pueblo gentil.
por la gracia del Señor Jesucristo, somos salvos, tanto judíos como gentiles. Tenemos muchos retos. Tenemos mucho que reflexionar en este pasaje. Y que Dios, en la medida de nuestro entendimiento, en la medida de su poder que es tan grande, nosotros podamos ser sensibles y podamos escoger el yugo de Jesucristo. Ponte de pie. Padre, gracias te damos porque nosotros no podíamos. Tú sí pudiste a través de Jesucristo. A través de esta persona que queremos atesorar. Porque anteriormente teníamos un juicio que afrontar. Ni cumpliendo la ley podíamos acercarnos a ti. Ni cumpliéndola, Padre. Solamente la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por ello. Ahora te pedimos que a través del yugo de Jesucristo podamos servirte como iglesia, podamos buscarte, podamos responder al llamado que tú nos has hecho, de predicar tu evangelio, de compartir tu palabra, de disciplinarnos en lo espiritual, de buscarte, de atesorarte. Y Padre, gracias porque esto se hace evidente solamente a través del poder de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Por Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar.